que solo tú eres fiel, solo tú eres santo. En el nombre de Jesús disponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos, Señor, para escuchar tu dulce voz. Gracias por todos tus hijos que ya están aquí, por los que vienen en camino, Padre. Tú los traes con lazos de amor. Y a tu sierva, Padre, en este momento, su boca será el instrumento poderoso que tú uses para tu gloria, Padre. Gracias porque en ti todas las cosas son posibles. Te adoramos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está nuestra mente y todo lo que somos. Amén. 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 Adelante. Lorenza. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Amén, gloria a Dios. Dios nos bendiga a todos. Y qué bueno que estamos aquí. Yo quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en Isaías 54 del 1 al 3. Isaías 54 del 1 al 3. Estas dos citas quizás las recordamos, las leímos hace 8 días y hoy las vamos a volver a leer y a partir de ahí vamos a empezar. Me dicen amén cuando la tengamos. Isaías 54 del 1 al 3 vamos a leer. Bien, dice Isaías 54 del 1 al 3. A ver, vamos a empezar. Dice la palabra de Dios. Recordábamos hace 8 días, si ustedes se acuerdan, leímos el cántico que Ana le dio al Señor. Amén. Amén. Y decía aquí Isaías 54:1: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Amén. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Decía aquí el Señor, hace 8 días el Señor nos enseñaba que tenemos que alegrarnos en Él antes de que llegue la bendición. Y antes de que nosotros veamos la bendición, podemos alegrarnos porque le creemos. Veíamos que muchos se alegran cuando ven que la bendición ya está, pero el corazón de Dios se alegra cuando nosotros nos alegramos, cuando la bendición todavía no está, pero nosotros creemos que ya viene. Ahí le estaba hablando a su pueblo como si fuesen una mujer estéril y le dice que su descendencia se va a extender a la derecha y a la izquierda. Y el pueblo podía decir, pero ¿cómo? Si en este momento estamos cautivos, si en este momento estamos sufriendo, si en este momento no vemos más que dolor, angustia y tristeza. Sin embargo, Dios les está dando una promesa y les dice que deben poner manos a la obra. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a bendecir a aquella viuda? Había quedado sin esposo y enseña la palabra, ¿verdad? Ahí no registra que la viuda lloraba, pero imagínate tú que te quedas sin esposo o sin esposa y que tienes tus acreedores y la deuda es muy grande y que vinieran y te dijeran, ¿sabes qué? Como no puedes pagarnos, tenemos que llevar a tus hijos esclavos. ¿Te imaginas cómo era la situación de aquella viuda? Era angustiante, pero Dios le da una instrucción y le dice que vaya y consiga muchas vasijas,
porque el aceite iba a multiplicarse hasta desbordar. Entonces el Señor le está dando la palabra, le está dando la promesa, pero le dice lo que ella tiene que hacer. El Señor ya había dicho: yo voy a multiplicar el aceite, lo que a ti te toca hacer es traer las vasijas. Si esa viuda no hubiera ido por las vasijas, quizá el aceite, la bendición hubiese parado, porque no iba a haber recipientes en que se pusiera. Y así pasa con nosotros. Dios siempre nos da promesas, pero nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Y en este caso le está diciendo a su pueblo que se van a multiplicar a la derecha y a la izquierda. Pero entonces, como sería grande el pueblo, como sería grande la multitud, les está diciendo que tienen que extender sus cortinas, el sitio donde van a habitar, el lugar donde ellos estarán. Y así nosotros, Dios nos ha dado promesas, pero nosotros tenemos algo que hacer. Amén. Ahora vamos a ir a 1 Samuel 2:21. Primera de Samuel 2:21. Primera de Samuel 2:21. Me dicen amén cuando lo tengamos. Amén. Amén. Seguimos recordando entonces a Ana. Dice la palabra: y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Recordamos que Ana, a pesar de todas las situaciones difíciles que ella vivía en casa y en el camino mientras se dirigía a la casa del Señor a adorar, a pesar de todo ello, Ana siempre estuvo ahí. Y aquí hay una palabra que es nuestra palabra clave, y es que Dios visita a sus hijos. Amén. Dice la palabra que el Señor visitó a Ana. Y ahorita vamos a ver varias citas donde el Señor visita a sus hijos. Y a ti y a mí, la buena noticia, ¿verdad?, es que el Señor habita en nosotros. Y a nosotros Dios nos visita todos los días. Amén. Dice la palabra que el Señor está a la puerta y toca y abre. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a abrirle. Todas las mañanas el Señor está ahí contigo y conmigo, recordándonos que antes de todas las cosas nosotros tenemos que levantar un altar de adoración y de gratitud para Él. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos? Porque Dios nos está visitando a diario. Y hay visitas del Señor que son especiales. Son visitas donde el Señor trae a nuestra vida el milagro por el cual tanto le estamos pidiendo. Dios nos visita a diario porque diario quiere platicar con nosotros. Dice la palabra que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios diario está tocando, Dios a diario nos visita, pero hay visitas del Señor que son para entregarnos esos milagros por los cuales tanto le hemos pedido. Cada uno de los que estamos aquí tenemos peticiones en nuestro corazón, amén. Tenemos anhelos y le hemos pedido al Señor muchas cosas. Y tal vez no es solamente una petición o un anhelo, sino es una situación difícil que tal vez vivimos en casa, una situación difícil que tal vez vivimos en nuestra familia, situaciones que vivimos en nuestras emociones y que le estamos pidiendo al Señor que intervenga pronto y Dios va a hacer algo. Dice aquí la palabra: y visitó el Señor a Ana.
Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Dios visita a sus hijos. Dios visita a las personas. Pero ¿a qué tipos de personas es a las que Dios visita con esos milagros? Me escribe aquí: la visitación de Dios es precedida por el clamor y la búsqueda. Dios visitó a Ana porque Ana clamó y porque Ana le buscó. Si Ana no hubiera clamado, si Ana no hubiera orado al Señor, ¿iba a recibir algo a cambio? ¿El Señor la habría visitado? Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que clamar para que Él nos visite con ese milagro por el cual tanto le hemos pedido. Muchos le estamos pidiendo, por ejemplo, la salvación de nuestros hermanos, que nuestra casa le conozca, que nuestros sobrinos, tíos vengan a Él. Muchos le estamos pidiendo tal vez que este lugar crezca, que las personas se congreguen, que este pueblo sea salvo. Y ciertamente si nosotros no desmayamos y no desfallecemos en oración, Dios nos va a visitar para traer a nuestra vida ese favor y ese milagro por el cual tanto le estamos pidiendo. Entonces, la visitación de Dios sucede por su absoluta gracia y misericordia. Amén. Él nos visita porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. No porque tú y yo lo merezcamos, no porque tú y yo hayamos hecho algo bueno, sino porque Él es misericordioso. Y siempre que Dios nos visita, esa visita es precedida por el clamor y la búsqueda. Si no hay clamor y si no hay búsqueda, ¿cómo el Señor nos va a visitar? Amén. Dice, y visitó el Señor a Ana y ella concibió. O sea, visitó el Señor a Ana y le fue concedida la petición de su corazón. Y recordamos que el Señor nos hablaba a través del pastor y decía que habían pasado años. No fue de un día a otro, no fue de la noche a la mañana. Y hay peticiones que tú y yo le hacíamos al Señor desde hace muchos años, pero a veces nos cansamos, a veces dejamos de insistir, a veces pensamos que Dios no quiso y dejamos de orar por ello. Pero tenemos que recordar que para que Dios contestara a Ana, tuvieron que pasar años. Amén. Vamos a ver Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 desde el verso 1. Amén. Amén. Juan capítulo 1, versículo 5. Tenemos que aprender que no debemos desesperarnos. Ayer se acuerdan que leíamos un salmo donde el salmista le cantaba al Señor, ¿lo recordamos? Y una de las palabras que David le expresó a Dios fue: en tu mano están mis tiempos. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés que hay tiempo para todo. Amén. Y el Señor tiene establecidos sus tiempos y el salmista le decía a Dios: en tu mano están mis tiempos. Entonces nosotros, si hay algo que tenemos que aprender, es a ser pacientes. No podemos tener de la noche a la mañana todo. Es así, ¿verdad? Como el agricultor. Primero tiene que sembrar, después tiene que esperar para poder ver el fruto de su trabajo. Y así pasa con nosotros, tenemos que ser pacientes. La impaciencia trae como consecuencia muchas cosas. La impaciencia trae que nosotros nos equivoquemos.
La impaciencia trae que como pienso que Dios no hace nada por mí, yo empiezo a buscar salidas y soluciones fáciles. La impaciencia, a muchas personas la impaciencia los ha llevado a quitarse la misma vida. Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Amén. Dice aquí Juan 5. Vemos entonces que Ana es un ejemplo de que Dios visita a sus hijos y que esa visitación es precedida del clamor y la búsqueda. Y aquí hay una persona más que fue visitada por Jesús. Dice Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hasta ahí. Vamos a ir entendiendo. Quizás son citas, versículos que ya conocemos, pero a veces también llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, en la palabra, y quizás los conocemos, pero no hemos entendido, o tal vez si no los conocíamos. Dice aquí la palabra de Dios que había un estanque, y dice que de tiempo en tiempo bajaba un ángel y agitaba las aguas. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el primero, había muchos enfermos, y el primero que descendiera a las aguas quedaba sano. ¿Te imaginas? Puedes tú imaginarte, imagínate que en este pueblo hubiera un estanque, y cuántas personas enfermas nosotros conocemos. Y dice la palabra, yo creo que se apretaban, se oprimían por descender al estanque, porque no eran todos los que descendían al estanque los que quedaban sanos, sino el primero. Entonces yo creo que se peleaban por llegar al estanque. Y dice que cuando descendía esa persona al estanque, quedaba sana. Dice aquí la palabra, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años dice? 38 años ese hombre llevaba enfermo. ¿Cuántos años tú y yo llevamos orando al Señor por alguna petición? La que se venga a tu mente, a tu corazón en este momento. ¿Cuánto tiempo llevamos pidiéndole al Señor? Porque este varón, dice la palabra, que llevaba 38 años enfermo. A veces nosotros un mes, una semana, un año y nos desesperamos. Somos impacientes, nos desesperamos, pensamos, decía David, ¿verdad? Decía que en su desesperación, en su inquietud, él pensaba que Dios ya se había olvidado de él, que Dios ya lo había desechado. Pero decía ayer el salmista, decía, en mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de tu presencia. Pero cuando clamé, tú respondiste a mis gritos. Y este hombre, dice la palabra, que llevaba 38 años enfermo. Vamos a ver el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínate, pero tú y yo lo tenemos que imaginar. Imagínate ese estanque. Dice la palabra que él era un paralítico. ¿Te imaginas cuándo iba a poder llegar al estanque? Nunca. Había enfermos, ¿verdad? De todas las enfermedades. Y cuando el ángel movía las aguas, los enfermos, yo creo que corrían
¿Cómo él iba a poder correr si era paralítico? Él no podía hacer nada por él mismo. Nunca iba a poder llegar al estanque porque era paralítico. Yo creo que apenas si se esforzaba, pero alguien ya le había ganado. Nunca iba a poder descender a las aguas. Hay veces que así caminamos nosotros, imposibilitados. No podemos hacer nada. Vemos que las circunstancias no nos apoyan, no nos ayudan. Él era paralítico, todo le desfavorecía estar en esa situación. Así vemos nosotros que a veces las situaciones no nos apoyan, no nos benefician, no nos favorecen. Pero siempre hay un tiempo en que Dios nos va a visitar. Dios está a diario, pero hay tiempos donde la visita del Señor nos va a traer ese favor y ese milagro que tanto estamos esperando. Dice aquí el verso 6. Vamos a ver que él nunca iba a poder por sí mismo ir y descender a aquel estanque para poder ser sano. Pero vamos a ver cómo a él se acercó la fuente de agua viva, que es Cristo. Amén. Dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, imagínate en el 7, dice que él le responde, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Él estaba esperando que alguien se apiadara de él y lo llevaran a las aguas. Él tenía la esperanza, ¿verdad?, de que tal vez por ahí alguien se compadeciera de él y dijera, vente, yo te llevo y te sumerjo en esas aguas. Pero no sucedía así. Entonces a veces nuestra esperanza está puesta en el hombre, a veces estamos esperando que el hombre haga algo por nosotros, que el hombre venga y nos ayude. Pero cuando no hay nadie, siempre Jesús va a estar presente. Ese paralítico no podía ir por sí solo y sumergirse en aquel estanque, pero vemos que vino a él la fuente de agua viva que es Cristo. Y dice la palabra en el 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí vemos la visita del Señor. Decía ahí en Samuel, y visitó el Señor a Ana y ella concibió un hijo. La visita del Señor trae milagros a nuestra vida. Y aquí en Juan 5, con este paralítico, nosotros entendemos que la visita del Señor también trae sanidad a nuestras vidas. Muchos necesitamos la sanidad física, pero muchos necesitamos la sanidad en el corazón. Muchos necesitamos que nuestro corazón sea restaurado, porque todavía estamos abrigando sentimientos de enojo, de ira, de celos, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón. Son cosas que todavía muchos de nosotros estamos abrigando en nuestro corazón y necesitamos ser sanos. Tú y yo no podemos perdonar por nosotros mismos. Tenemos que pedirle la ayuda al Señor. Y quizá, ¿verdad?, van a pasar semanas en que tú y yo tengamos que venir y humillarnos delante de Dios y decirle, ayúdame a perdonar porque yo no puedo. A veces todavía vemos a las personas y las evadimos. No queremos encontrarnos con ellos, no queremos verlos, no queremos cruzarnos con ellos, no queremos darles un abrazo. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Y hay veces que nosotros decimos, ya perdoné, ya no guardo odio, ya no guardo rencor, ya no guardo envidia, pero no es verdad.
Porque cuando nos dicen ve y abraza, no lo queremos hacer. ¿Y por qué? Ahí nos damos cuenta que todavía hay áreas en nuestro corazón y en nuestra vida que están enfermas y necesitan ser sanas. Para que Dios nos visite y haga en nosotros ese milagro y que nosotros podamos perdonar y ser libres, nos va a costar venir a su presencia. Decía ayer el Señor que Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Hay cosas que solamente las vamos a poder lograr cuando venimos de rodillas a la presencia del Señor. ¿Cuántos se acuerdan, por ejemplo, de aquella mujer que llevaba encorvada cuántos años? 38. ¿La enfermedad o qué? La mujer que estaba encorvada, 18 años. Vamos a ver Lucas 13:10. Entonces tú y yo tenemos que venir a la presencia de Dios para poder recibir esa visita del Señor. Dios siempre está con nosotros. Amén. Siempre está tocando la puerta de nuestro corazón. Pero hay visitas de Dios que nos van a traer, así como a Ana, la petición de su corazón le fue concedida. Así como al paralítico de Betsaida, que el Señor Jesús lo visita y la visita de Jesús le trajo ¿qué? Sanidad. Y así dice la palabra aquí en Lucas 13:10. Vamos a leer la palabra. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años. Imagínate todo el tiempo que Ana llevaba pidiéndole a Dios un hijo. Ahora ese paralítico eran 38 años que estaba paralítico. Y ahora esta mujer dice la palabra que eran ¿cuántos años? 18. Dice tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Aquí el Señor visita la vida de una mujer que llevaba enferma 18 años. Pero ¿sabes algo? Que el Señor siempre está mirando tu esfuerzo. Yo no sé si se acuerdan de una parábola donde dice, está escrito y dice que Jesús ya había visto que la barca se les estaba hundiendo. Ya los había visto, pero todavía no hacía nada por ellos. Pero dice la palabra de Dios que Jesús estaba mirando con cuánto esfuerzo estaban remando. Entonces hay veces que el Señor aún no ha hecho nada por nosotros, pero Él sí está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo. Dios sí está viendo el esfuerzo que tú haces para llegar a este lugar. Aunque nadie lo vea y aunque nadie lo valore, aunque no haya hombre alguno que valore que tú estás aquí, el más importante que es Dios, sí lo está viendo. Dios está viendo tu esfuerzo. Y nosotros aquí entendemos y aprendemos. Ana, pese a lo que vivía, ella siempre llegaba. Hay personas, ¿verdad? Y lo decimos por uno mismo, que para llegar a la casa de oración, quizás se enojan con nosotros en casa. Quizá, y es bien triste decirlo, pero por ejemplo hay personas en casa donde nada más son convertidas ellas solas. Y para poder llegar a la casa de oración es un pleito con todos los que se quedan, pero llegan. Y eso es lo que Dios mira. Están haciendo el esfuerzo por llegar. Y ese esfuerzo Dios lo va a recompensar en algún momento. Tú puedes imaginarte cuánto le costaba a esta mujer llegar a la sinagoga. Dice la palabra que estaba enferma. Tal vez con dolor, pero ella llegaba. ¿Tú te imaginas que no había gente que le decía qué vas a hacer allá si mira cómo estás?
¿Estás enferma? ¿Te duele? ¿A qué vas? Dios no te escucha, no te ha sanado, porque así es el enemigo. Y va a buscar por todos los medios poner pensamientos para que tú te alejes de la casa del Señor. ¿Te imaginas todo lo que Ana vivía? Y podemos imaginar todo lo que vivía esta mujer. Pero ella estaba ahí. Imagínate qué hubiera pasado. Ese día veíamos que en el cielo hay una plática. Dios está platicando de nosotros con Satanás. Entonces en el cielo ya se había diseñado el milagro que esta mujer iba a recibir. Imagínate que no hubiera llegado a la sinagoga ese día. Quizá no hubiera recibido su milagro. Para Jesús no era algo extraordinario, algo sobrenatural o algo sorprendente que la mujer estuviera ahí. Él lo sabía todo. Pero imagínate que ese día la mujer no hubiera llegado. Ese día a esa mujer le estaba esperando un milagro en la sinagoga. Y damos gracias a Dios y gloria a Él porque ella se encontró ahí. Amén. Tú no sabes qué día Dios te va a estar esperando y no en este lugar, o quizás sí, solo Él lo sabe, pero tú no sabes el día que Dios te va a estar esperando para entregarte este milagro por el cual has clamado. Por eso tú tienes que esforzarte por estar presente siempre. Amén. Porque ese día Dios ya había dispuesto el milagro para esa mujer. Así como Dios ha dispuesto también ese tiempo en que Él nos visitará, en que Él quitará. Muchos hijos de Dios viven aflicciones, opresiones. Dice la palabra que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, pero Dios desde el cielo escuchó este clamor que ellos sufrían y dice la palabra que descendió para librarlos de aquellos que los oprimían. Entonces en esta hora el Señor nos anima a que no dejemos de congregarnos, a que no dejemos de buscarlo, a que no dejemos de doblar nuestras rodillas en casa, porque no sabes si en uno de esos momentos el Señor te está esperando para entregarte ese milagro. El Señor te está esperando para darte libertad, porque cuando Dios nos visita, trae sanidad, trae respuesta a nuestras oraciones y también vamos a ver que nos trae libertad. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en el libro vamos a abrirla en Sofonías 2:7. Amén. Sofonías 2:7. Sofonías 2:7. Sofonías 2:7. Dice la palabra. Sofonías 2:7. Dice la palabra de Dios. Ahorita, ¿verdad? En las citas anteriores hemos visto que la visita de Dios nos trae milagros, la visita de Dios nos trae sanidad, y aquí dice la palabra, y será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche. Porque el Señor su Dios, ¿qué dice? Los visitará y levantará su cautiverio. Aquí entendemos que cuando Dios nos visita, nos trae libertad.
Dice la palabra, no sé si recuerden, hay un verso donde dice que a causa de la unción se pudrirá todo yugo. Amén. Y aquí dice el Señor, cuando Él visita a su pueblo, viene y quita la cautividad. Ahí con el paralítico de Betsaida veíamos que cuando Dios visita trae sanidad. Y que muchos necesitamos que nuestros corazones sanen. Y aquí dice el Señor, cuando Él nos visita nos trae libertad. Y a veces hay unas prisiones tremendas donde los hijos de Dios están aprisionados, no pueden salir, solamente Dios puede hacerlos libres. Pero ahorita vamos a ver también cuando el Señor Jesús visita, pero las personas no quieren recibirle. Entonces Dios cuando visita trae libertad. Él viene a quitar el cautiverio, Él viene a romper las prisiones. El Señor también ayer decía, hoy hay muchos hijos de Dios que viven amargados, una prisión horrible, pero el Señor quiere hacernos libres. Amén. Y aquí dice la palabra del Señor, dice, porque el Señor su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Ahora vamos a leer Salmo 8:4. Entonces la visita de Dios trae milagros, la visita de Dios trae sanidad, la visita de Dios levanta nuestro cautiverio, la visita de Dios nos restaura. Salmo 8:4, vamos a recordar de nuevo al buen David. Salmo 8:4. Vamos a leer desde el 1, amén. Dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, David estaba diciendo, cuando veo lo grande de tus obras, aquí dice David, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí David estaba reconociendo lo que somos nosotros y lo que es Dios. Y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, o sea, cuando miro que tú eres grande y tus obras son maravillosas, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria y para que lo visites? Hay un salmo donde dice, también le canta al Señor y le dice que Él se humilla a mirar a los hijos de los hombres. Dios se humilla a mirarnos, Él es Dios, Él no necesita de nosotros. Sin embargo, Él tiene memoria de nosotros y nos visita. Pero nosotros tenemos que buscarlo y tenemos que clamarle, y tenemos que anhelarle y no cerrar la puerta de nuestro corazón cuando Él nos está llamando y cuando Él nos está diciendo qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. Amén. Vamos ahora a Jeremías 15:15. ¿15? Sí. Entonces, en los tiempos de aflicción, el Señor siempre está presente. El Señor siempre nos visita. Jeremías 15:15. 15. Sí, amén. Jeremías 15:15. Dice, ahí tiene un subtítulo
bueno, no sé si tu Biblia lo tenga, dice, el Señor reanima a Jeremías. La visita de Dios también nos reanima. Ese subtítulo, bueno, fue puesto por el hombre, pero cuando Dios nos visita, nos fortalece, nos anima, nos da nuevas fuerzas, nos alienta, hace que cambie nuestra perspectiva acerca de las cosas, acerca de las pruebas. Y aquí dice, vamos a ver que Jeremías se sentía en esos momentos tal vez como David. David sentía que estaba olvidado, que estaba abandonado, que ya nadie se acordaba de él. Y David, ¿verdad? Recordamos que decía, por causa de mis pecados estoy así, mis maldades me han alcanzado. Y se sentía olvidado por Dios. Después de que lo exaltaba, le expresaba su dolor y volvía a decirle que confiaba en él. Pero David, ahí en ese canto, él confesó, ¿verdad? Dice, en mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de tu presencia. Pero cuando clamé, tú escuchaste mis gritos. David se sintió olvidado por Dios. Y aquí vamos a ver que Jeremías se sentía quizá igual. Dice aquí el 15, tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué dice? Tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos. Ayer, ¿se acuerdan que el salmo que leíamos decía que David sintió que Dios estaba enojado contra él y que el furor de Dios estaba contra él? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido lo mismo? Porque somos hombres, porque le fallamos a Dios. Y David sentía que sus pecados lo habían alcanzado, que él estaba así por causa de sus maldades. Y aquí Jeremías también le decía al Señor, David le decía a Dios, no me disciplines en tu ira, ni me castigues en tu furor. Y aquí Jeremías le está diciendo al Señor, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra de Dios nos tiene que ser por gozo y por alegría. ¿Cuántos nos gozamos leyendo la palabra? Amén. ¿Cuántos nos alegramos en este momento? Amén. Amén. Entonces Jeremías le estaba pidiendo al Señor, visítame. Y nosotros, ¿sabes? Dios siempre está ahí. Dios siempre está presente. Pero algo que escribí fue que a esa visita le precede el clamor y la búsqueda. O sea, si no hay clamor y no hay búsqueda, el Señor quiere acercarse. Pero a veces nosotros andamos tan apresurados, tan acelerados, tan ajetreados, tan afanados. Y el Señor está ahí, a lo lejos, haciéndonos señas. A ver a qué horas venimos a Él. Porque para que Él nos visite, tenemos que buscarle primero. Amén. Y siempre cuando venimos y le buscamos, Dios va a estar ahí. Vamos a ver el último ejemplo en Lucas capítulo 1. El enemigo siempre va a estar en contra, ¿verdad? De que el Señor nos visite y de que tú y yo nos dispongamos para buscarlo. Cuando tú y yo disponemos un tiempo para orar, para leer la palabra, cuando decimos ahora sí me voy a esforzar en el camino del Señor, de pronto el enemigo te presenta un trabajo, una tentación, una persona, y empieza a infiltrarse, porque Él no quiere que tú y yo busquemos al Señor.
Él no quiere que nosotros recibamos la visita del Señor. Dice aquí Lucas 1:1. Ahorita vamos a ver, es muy hermoso saber, por eso el Señor a eso nos anima. Así como el Señor reanima a Jeremías, así lo hace contigo y conmigo a diario. Para que a pesar del dolor, a pesar de la burla, imagínate ese paralítico, quizá esos 38 años él se la pasaba llorando cada noche. Aquella mujer encorvada, Ana, por ejemplo, puedes imaginarte las noches de dolor, quizá ellos lloraban. El paralítico esperando que alguien lo llevara al estanque. Pero Dios es bueno. Nosotros esperamos a Él. Y tenemos que recordar, ahorita aquí en Lucas 1, tenemos que recordar que, imagínate, si esa mujer no hubiera estado en la sinagoga, en la escuela bíblica en ese momento, quizá no hubiera recibido su milagro. Y Dios tiene milagros para sus hijos, pero sus hijos no llegan. Quizá hoy era el día en que le iba a dar libertad a muchos. Quizá hoy los iba a libertar de la falta de perdón, de la culpa, pero no llegaron. Quizá hoy el Señor les iba a inyectar, ¿verdad?, esa fe, esas fuerzas, pero no llegaron. Entonces tú y yo debemos esforzarnos siempre para no faltar, porque no sabemos el día en que Dios nos va a entregar ese milagro. Amén. Y si no estamos presentes, imagínate que el Señor un día nos diga: ese día te estaba esperando para entregarte ese milagro, ese día te estaba esperando para hacerte libre, pero tú nunca llegaste. Te fuiste al cine, te quedaste a ver la telenovela, y yo te esperaba para entregarte ese milagro, pero no llegaste. Amén. Porque aquí tenemos que recordar, esa mujer recibió sanidad cuando estaba, digámoslo, pudiéramos decir, cuando se congregó. Y aquí vamos a ver el ejemplo de un varón llamado Zacarías. Y vamos a ver ahorita que él recibió su milagro, y lo dice la palabra así de hermoso. Él recibió su milagro ejerciendo el sacerdocio. O sea, trabajando para el Señor fue cuando él recibió su milagro. Por eso nosotros, aunque llevemos años pidiéndole a Dios, aunque llevemos años y pensemos que Dios no hace nada por nosotros, y que todos hacen como quieren, y que Dios no hace nada por nosotros, no tenemos que detenernos, ni dejar de servirle, ni dejar de ejercer el ministerio que Él nos ha puesto, porque un día, ejerciendo ese sacerdocio, ejerciendo ese ministerio, Dios va a llegar y te va a dar ese milagro, te va a dar respuesta a la petición que le has dado. Dice aquí, vamos a leer desde el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Acuérdate de Zacarías. Vimos que Dios visitó a Ana, visitó al paralítico de Betsaida, visitó a la mujer en la sinagoga, y aquí visitó a Zacarías. Dice, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth y Zacarías. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjate cómo dice, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Ya estaban viejitos, ¿verdad? Y ella estéril. Pero dice el 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio,
le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Dice la palabra entonces que ya estaban viejitos y no tenían hijos. Quizá, quizá, sí era algo que les entristecía, porque Zacarías y Elizabeth, ahorita vamos a ver más adelante, que sí oraban a Dios para que Dios les mandara un hijo. Entonces ellos llevaban, imagínate, si ya eran viejitos, así como Ana, llevaban mucho tiempo pidiéndole a Dios que los bendijera con un hijo. Y dice que él, ¿qué se encontraba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Zacarías? En el verso 8 lo leímos. Estaba ejerciendo el sacerdocio. Estaba realizando dentro de la casa del Señor el trabajo que a él le correspondía. Dice que en ese momento, en ese día, a él le tocó ofrecer el incienso. Entonces así nosotros tenemos un trabajo dentro de la casa de oración. Y así como Dios, como Jesús visitó a la mujer en la sinagoga, cuando ella se esforzaba por llegar a aprender de las cosas del Señor, así como el Señor visitó a Ana cuando ella se esforzaba por llegar al templo, así también Zacarías, ¿dónde andaba? ¿En el cine? No. ¿Se quedó en su casa viendo la novela? No. ¿Se fue con sus amigos? ¿Se fue a una comida con su familia? ¿Se quedó a ver el fútbol? ¿No? ¿Se quedó a medio camino mientras iba a la casa de oración? No. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, ya leímos el 9, ahora el 10, dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Él había entrado para ofrecer el incienso. Y dice que afuera estaba la multitud orando. Entonces, mientras él ofrecía el incienso, mientras él realizaba su trabajo dentro de la casa de Dios, dice el 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Dice el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Vemos aquí, ya eran viejitos, ya había pasado mucho tiempo, tal vez ya no creían, y ahorita vamos a ver que realmente ya no creían. Quizá Zacarías ya no creía que Dios le iba a contestar. Pero dice que mientras él estaba ejerciendo el sacerdocio, el ángel lo visitó para decirle, tu oración ha sido oída y el Señor te va a dar lo que has pedido. Como si dijéramos un ejemplo, mientras Yamilet se encontraba en la casa del Señor, dándole la adoración con el instrumento que tocaba, el Señor le dijo, tu oración ha sido oída. Amén. Así pasa con nosotros. Pero Zacarías no se encontraba en el lugar incorrecto. Zacarías no se encontraba haciendo lo que él quería. Zacarías no se encontraba lejos de la presencia de Dios. Zacarías se encontraba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Amén. Y en uno de esos días donde Zacarías se encontraba haciendo lo que le tocaba dentro de la casa del Señor, es que se le apareció el ángel y le dijo, tu oración ha sido contestada. No sabes qué día Dios te está esperando en este lugar o en tu altar en casa para decirte, tu oración ha sido contestada y vas a tener lo que has pedido.
Pero para eso tenemos que encontrarnos buscando la presencia de Dios y encontrarnos en el lugar indicado. Ana se encontraba en el lugar correcto. Ana pudo haber dicho: yo a qué voy, yo me quedo en mi casa. Desde aquí bendigo el nombre de Dios. Y hoy muchos así pensamos: ¿para qué me congrego? Yo desde mi casa. Imagínate que Zacarías hubiera dicho: yo desde aquí, a lo mejor Dios no me escucha, no me has querido dar un hijo, soy ya viejo, llevo años pidiéndole. Pero Zacarías se encontraba en el lugar correcto. Zacarías se encontraba haciendo lo que Dios lo puso a hacer. Y fue ahí, haciendo lo que Dios le puso a hacer, que recibió respuesta y le dijo el ángel: tu oración ha sido oída. Ni siquiera estaba en su casa, estaba haciendo lo que Dios lo puso a hacer. Y dice el 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Cosas nuevas nacen y surgen cuando Dios nos visita, pero tenemos que encontrarnos haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Aunque a nadie le guste, aunque muchos se opongan, aunque se burlen, aunque me digan lo que me digan, Amén. tenemos que encontrarnos haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Amén. Aunque nos cueste lágrimas llegar a este lugar, tenemos que encontrarnos lo que Dios nos puso a hacer. Dice el 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Vamos al 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías ya no le estaba creyendo a Dios, y el ángel se lo dijo ahorita más adelante. Zacarías le dice: ¿en qué conoceré esto? O sea, Zacarías dice: ¿cómo? Si yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y dice el 19: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea, como que el ángel estaba diciendo: es Dios quien lo está diciendo. Y la palabra de Dios se cumple. Amén. Dice, el 20 dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Por qué? Porque no creyó. Dice: por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hay un tiempo entonces en que Dios nos va a visitar y nos va a contestar las oraciones que le hemos hecho. Pero nosotros tenemos que encontrarnos como Zacarías, haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos y en el lugar donde el Señor quiere que estemos. Amén. Y no me refiero, sí es importante congregarnos, y esta casa no, porque aquí vivamos, pero Dios es el que permite que aquí se dé su palabra, pero no solo aquí, sino en el lugar que tú tienes en casa, en lo que a ti Dios te puso a hacer. Qué importante es que nos encontremos haciendo lo que Dios nos puso a hacer y en el lugar donde el Señor desea que estemos, porque si no, el Señor nos espera siempre en el lugar donde Él nos puso, y el Señor nos espera siempre haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Y ahí es donde Dios nos espera con sus favores, con sus milagros, con estas palabras: tu oración ha sido contestada. Amén. Aquí tienes. Pero falta que nosotros estemos presentes, que nosotros lleguemos a donde el Señor nos esperaba con ese milagro. Amén. Entonces, a partir de hoy vamos a ponernos despiertos, porque no sabemos si es mañana,
pasarán 38 años como con aquel paralítico, si pasarán 18 como con aquella mujer, pero el Señor, ¿verdad?, en algún momento nos dirá: estás en el lugar correcto, donde yo te dije, donde yo te puse, estás haciendo lo que yo te dije que hiciera, tu oración ha sido contestada, aquí está lo que me debes. Amén. Amén. Entonces le damos gracias a Dios. Vamos a hablar al que vive con todo nuestro corazón. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nuestra vida le pertenece, todo lo que somos. ¿Has estado clamando por alguna área en especial que Dios transforme, que Dios haga, que Dios cumpla su promesa? En algún lugar, con algún pensamiento, y hoy podemos reconocer que Él permanece vivo, que a pesar de todas las cosas no cambia. Sus promesas son verdaderas. No sé qué has estado clamando, pero esta alabanza habla acerca de la necesidad que tienen los siervos del agua. Que tu necesidad y la mía sea estar siempre bebiendo del agua de vida eterna. Así como el siervo clama por esta agua, que así nuestra alma siempre clame por venir a la presencia de papá. Llegará el día donde se cumpla lo prometido. Y como hoy aprendimos, ¿dónde estarás? Es verdad, si esa mujer no hubiese estado en la sinagoga, no hubiera recibido sanidad, ese paralítico de 38 años, si le hubieran dicho: ¿para qué te escuchas? Mejor vete a tu casa. ¿Qué haces aquí? Cuando nosotros venimos a esta casa, que nos cargamos de que algo sobrenatural el Señor va a hacer en nuestra vida. Y puede que hoy sea el día que recibas tu milagro. Eso solo Dios lo sabe. Y tú la verdad, pero la realidad es que Él está aquí. Él está aquí. Lo que tú has estado clamando, pronto lo verás. Recibe, Padre Santo, como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré, como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré.
aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Reconocemos que sin ti nada somos. Reconocemos que tenemos hambre y sed de justicia de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. La guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos que un día cumplirá lo dicho, tarde o temprano llegará. Mientras tanto, danos nuevas fuerzas. No te apartes, Señor. No apartes tu Santo Espíritu
dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, aquí está nuestra mente, nuestro corazón, te lo entregamos para